Este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en este jueves. Seguimos estudiando acerca del Evangelio de Mateo. Toca la oportunidad en esta ocasión de ver acerca de Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. La palabra de Dios dice ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es una porción de la Escritura que compone el Sermón del Monte. Este sermón de nuestro Señor Jesucristo al principio de su ministerio. Este sermón que es considerado como el más grande de los sermones escritos en el Nuevo Testamento. Y en este sermón el Señor Jesucristo está hablando de varias facetas en la vida del ser humano. Y una de ellas es el enojo. El enojo es algo que puede llegar a que una alma se pierda, puede hacer que un alma se pierda. El enojo no es bueno si no se sabe controlar, si no se tiene un dominio propio. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había un enojo enorme en contra de personas. Este enojo en muchos casos era sin razón. Era un enojo gratuito de personas que simplemente se amargaban contra otras personas por el hecho de que no eran del mismo círculo social o de la misma élite. Pero también está el hecho de que el ser humano por naturaleza, en algunas situaciones de la vida, tiende a enojarse con un enojo que francamente es un enojo asesino. Porque si con ese enojo usted voltea a ver a la persona con la que está enojada o enojado, indudablemente que lo quiere matar o la quiere matar con la mirada. Así de que sea el asunto de los judíos, en la situación que ellos se encontraban, o sea el asunto en nuestros días, nosotros tenemos que poner seria atención a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para no caer en la situación de ir a enojarnos de una forma que nos pueda llevar a la misma condenación. Así de que, amados, esta lectura vamos a descifrarla poco a poco, yéndonos caminando por cada versículo, como lo hemos estado haciendo en el trayecto de estas hermosas lecciones. Mateo 5, 21. El Señor Jesucristo está ante una gran multitud en el Monte de los Olivos y les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, este es un mandamiento conocido entre los 10 mandamientos que componen el Decálogo o los mandamientos escritos en piedras que Moisés recibió por parte del Señor Jesús, por parte de Dios. Indudablemente que el Señor Jesús está involucrado ahí. Un mandamiento conocido entre los 10. Este está formado y forma la sexta
parte de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:13, si usted lee los versículos anteriores y los versículos posteriores, usted encuentra ahí los 10 mandamientos. Pero en el 20:13 dice Moisés, no matarás, no matarás. Así de que figurado como el sexto mandamiento, aunque en algunas versiones figura en el séptimo lugar, pero lo importante es que es un mandamiento dado por Dios. Y es un mandamiento al cual el Señor Jesucristo está haciendo referencia. Los judíos entonces tenían presente de no violar este precepto. El pensamiento de muchos de ellos era que si no se quitaba la vida de alguien, no se violaba este mandamiento. Fíjense bien, ese era el pensamiento de muchos de ellos, que mientras no le quitara la vida a alguien, este mandamiento no se violaba. El Señor Jesucristo vino a dar una explicación de lo que el mandamiento era realmente. Él no vino a violar la ley, como vimos en la lección pasada. Él no vino a violar la ley ni los profetas, sino vino a cumplirla. Lo que pasaba es que los judíos, en su mayoría, no estaban cumpliendo esta ley. Estaban teniendo una idea muy corta de lo que la ley de no matarás significaba. En Mateo 5:22, el Señor Jesucristo habla del significado de esta ley. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por la enseñanza de Jesús, amados, podemos pensar que ellos tenían una facilidad para amargarse en contra de su hermano, guardar rencor, proferían palabras lastimosas, palabras ofensivas. Esto es un asesinato desde el corazón de la persona. El decir necio y fatuo indican a una persona con problemas de entendimiento. Esa es una ofensa. Estas palabras tienen que ver con tonto y tienen que ver con la falta de razón o de juicio. Así de que es una ofensa proferir estas palabras a una persona. Quien se dirigía hacia su prójimo era culpable ante Dios de asesinato. Estaba en pecado. Quedaba expuesto al castigo eterno, como el Señor lo dice. Releyendo ahí el versículo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así de que, por esa razón, estimado oyente, le decía al principio que este tema, aunque fue muy necesario en los oídos de aquellos que se juntaron para escuchar al Señor Jesucristo, es muy necesario también en nuestros días, porque somos bien dados a amargarnos inmediatamente contra alguien. Y eso estorba nuestra relación con Dios. Eso nos trae muerte espiritual. Eso nos trae juicio, nos trae condenación. Por esa razón debemos de tener mucho cuidado. Versículo 23. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Bueno, este versículo dice que si nosotros venimos a ofrecer ofrenda, en el Antiguo Testamento era el sacrificio o una ofrenda, ¿verdad? Como en el caso de Caín y Abel, que uno ofreció un sacrificio de animal y otro ofreció una ofrenda de la tierra. Sea cual fuere,
¿verdad? En el mandamiento, en la ley de Moisés, era mandado de que si alguien traía su ofrenda ante el altar y en ese momento se acordaba de que su hermano tenía algo contra él, pues era necesario dejar ponerle un alto al ofrecimiento, porque no iba a llegar a Dios. No iba a llegar a Dios. Así de que el oferente venía a ofrecer sacrificio, venía a ofrecer ofrenda en el altar de Dios, pero si tenía cuentas pendientes con su hermano, esa ofrenda era rechazada, como la ofrenda de Caín. La diferencia es que puede ser engañado pensando que sí fue aceptada. Esa es la diferencia. Mientras que en el caso de Caín, inmediatamente el Señor manifestó su rechazo. En nuestro tiempo, aunque el Señor manifiesta inmediatamente su rechazo, nosotros no lo vemos a menos de que tengamos presente la palabra de Dios en cuanto a lo que le estamos ofreciendo a Dios y cómo se lo estamos ofreciendo. Por eso muchas veces nos damos cuenta de que estamos mal ante Dios después de escuchar una buena lección. Pero mientras no oímos esa lección, o nos estamos haciendo como que sabemos, como que no sabemos cuando sí sabemos, o simplemente estamos ignorantes de que estamos en pecado. Así de que la diferencia es que en este tiempo Dios guarda todo para el día de la ira. Por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios, para que por medio de la palabra de Dios nosotros vengamos a hacer arreglos delante de nuestro Dios. Antes de que vaya a pasar el tiempo y lleguemos, cuando menos pensemos, ante la presencia de nuestro Señor y le rindamos cuentas mochas, y entonces el Señor nos va a decir: apártense, apártense de mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El reconcilio, amados hermanos, o sea, el ponerse en paz con el hermano, es muy necesario. Es más que ofrecer ofrenda a Dios estando enemistado y teniendo una enemistad con mi prójimo, con mi semejante. En 1 de Juan 4, 20 y 21, por eso dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que esa es la ley de Dios. Ese es el régimen de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario, versículo 25. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta es una extensión, hermanos. Es como un apéndice al mismo mandamiento que leímos arriba. Es mejor tratar de ponerse en paz con aquellos que tienen algo contra nosotros a entrar en un pleito con ellos donde no va a haber ganador, ¿verdad? En este mismo contexto, Dios está tratando la importancia de buscar siempre la paz. El ser bélicos, el ser rencillosos, no aprovecha de nada. Es necesario saber que en un pleito de dos, muchas veces el que gana es el tercero. Y ese tercero, o es el policía, o es el juez, o es el diablo. Pero los que entran en el pleito, ellos pierden, los dos pierden, aunque dice un dicho: los pleitos ni ganados son buenos. Se gastan energías, se gasta tiempo, se gasta dinero, y el único que gana es el tercero, el que está fungiendo como abogado, el que está fungiendo como juez, y es triste la situación. Por eso el Señor dice:
Ponte de acuerdo con tu enemigo en cuanto vas con él caminando, porque si no, él te entrega al juez y el juez al alguacil y vas a ser echado a la cárcel. El consejo de Dios es estar en paz, hasta donde nuestra posibilidad lo permite. Estar en paz. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Verdad? La palabra cuadrante en nuestro idioma bien puede ser hasta el último centavo, hasta el último peso. Bueno, esta lectura de Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26, todo tiene que ver, hermanos, con evitar el enojo imprudencial. ¿Cuál es el enojo imprudencial? El enojo imprudencial es ese enojo que no tiene control, que no tiene sentido, que no tiene por qué ser. La palabra de Dios no nos quita que nos enojemos, pero sí nos dice que tengamos cuidado cuando nos enojamos, porque en el enojo podemos perder la vida eterna. En el enojo podemos perder muchas cosas. Hay muchas personas que han perdido sus bienes, hay muchas personas que han perdido la salud, hay muchas personas que han perdido el tiempo por causa de que en determinado momento perdieron el dominio propio y ya no pueden echar para atrás el daño que se hizo por la falta de control. Así de que todo esto que hemos oído y que tocaba verlo en esta ocasión porque hemos estado siguiendo estas palabras del Señor Jesucristo del Sermón del Monte, tiene que ver con evitar el enojo que nos lleve a amargar la vida, el enojo que nos lleve a amargarnos en contra de otras personas. Eso es veneno para el alma. Es veneno para el alma, porque el enojo nos ciega, el enojo nos hace ser rencorosos, el enojo hace daño al prójimo y hace daño a uno mismo. Y todavía, imagínese, ir al infierno por ello. Así de que, amados, creo que la palabra del Señor es muy clara, es muy convincente de la actitud que debemos de tener nosotros hacia la enemistad y hacia el enojo. En Efesios 4, 26 y 27, el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta es mi aportación en esta ocasión, amados oyentes. Agradezco mucho el favor de su atención. Y como siempre, si usted, amado hermano o hermana, ha caído de la gracia y a través de estas palabras entiende que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios antes de que sea tarde. Si usted está oyendo la palabra o va a escucharla posteriormente y usted ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita venir arrepentido, bautizándose para perdón de pecados. Así de que tanto a nuestros hermanos como a nuestros amigos les invitamos a que mediten mucho en esta palabra. Oremos, por favor. Eterno Padre, agradeciendo siempre tu amor, tu misericordia y agradeciendo la oportunidad de que hemos podido participar esta bendita palabra, esperando, Señor, que los corazones que la escuchen les sea de beneficio en su espíritu. Rogando siempre, Padre, que seas con todos los hermanos que van esparciendo el Evangelio por donde quiera que van. Rogando, Padre, que no nos dejes de tu mano, que nos acompañes en lo que hagamos si es conforme a tu santa voluntad. También pidiéndote, Señor, que bendigas a la familia Montañez, que bendigas a todos ellos, ya que nuestro hermano Tony ha partido, se nos ha adelantado, y por esa razón rogamos que des consuelo y que des fortaleza a estos
hermanos queridos. Asimismo, por todos aquellos que estén pasando necesidad, por aquellos que están sufriendo por falta de alimento, por falta de techo, sé con ellos, Padre, bendíceles de acuerdo a tu gran misericordia, y que todo sea siempre de acuerdo a tu voluntad. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados oyentes, quiero también aprovechar el momento para anunciarles que por 2 semanas no vamos a estar transmitiendo estos estudios en secuencia. Posiblemente suba o esté transmitiendo en vivo en alguna parte si alguien me invita a predicar por ahí, porque vamos a viajar, vamos a ir al sur de Texas, y también vamos a estar en México, en el Bajío. Si ahí veo yo la oportunidad de grabar a quien esté predicando, con mucho gusto lo haré para transmitírselo a ustedes, pero por lo pronto estos estudios que llevamos en secuencia pues no van a estar siendo transmitidos por 2 semanas. Agradezco su comprensión y les pido por favor que oren para que el Señor nos lleve con bien a nuestro destino y que nos regrese a nuestro hogar. Gracias nuevamente. Dios les bendiga y piense mucho en lo que Dios dice en su bendita palabra. Hasta la próxima.